Audio Jungle. Mi nombre es Julio César Villagómez Patiños. Llevo 6 años más de 6 años programando lo que es el lenguaje PHP, y el día de hoy impartiré el Guru Day. Crea tu primer group utilizando lo que es la versión PHP 8 y Bootstrap. ¿Qué es un Guru Day? Es una pequeña clase que se da de manera gratuita a los diferentes usuarios para que conozcan qué es lo que impartimos en un curso real. Esta clase es rápida, es práctica, y normalmente nos enfocamos a temas pequeños que podamos trabajar en un tiempo máximo de 3 horas. Como ustedes saben, pues yo me presento, soy el ingeniero Julio César Villagómez Patiño, llevo más de 6 años de experiencia en PHP, con las diferentes tecnologías como WordPress, Laravel, CodeIgniter, PHP puro. Durante estos 6 años, pues me ha tocado implementar eh, diferentes versiones de PHP con sus diferentes herramientas. ¿Qué es lo que veremos en el group? Primero, vamos a generar un pequeño patrón de diseño en VC. Vamos a cargar Bootstrap jQuery. Vamos a hacer la conexión de la base de datos a través de nuestra base de datos MySQL. Y por último, se va a implementar lo que es el group. La dinámica será, punto 2 de la dinámica será preguntas sobre temas vistos en clase. Para responder, tienes que esperar a que yo como instructor te otorgue la palabra. Se le pide a todos los asistentes respeto a todos los asistentes, no burlas, no ofensas. Si no te gusta el tema del Guru Day, puedes salir en cualquier momento. Al final del Guru Day, se le asignan 2 becas del 60% para los participantes con mayor número de respuestas correctas durante la sesión. Déjenme acomodar un poquito esto. 120. ¿Qué pasa si no sé nada de PHP? Nosotros te sugerimos quedarte en el Guru Day, observar, intentar comprender los conceptos, ver lo que se puede lograr, y al final, tanto el staff como el instructor te pueden apoyar en decidir qué curso o herramientas necesitas para iniciar con PHP. Incluso iniciar una carrera profesional. ¿Qué cursos tenemos? PHP desde cero, en donde se ven PHP, MySQL, jQuery y Ajax. Otros cursos de los que contamos son carreras Full Stack PHP y diplomados PHP. Por la carrera Full Stack conlleva lo que es PHP desde cero, la utilización del framework más... ¿No se escucha? Los demás, si me escuchan, no me oyen. Está diciendo John. Sí se escucha bien, muchas gracias. Ok. La carrera Full Stack conlleva lo que es PHP, Laravel, una API REST, MVC y Views como front de JavaScript. El diplomado conlleva lo que es diseño web, PHP desde cero y un framework de PHP empresarial. Toda esta información la podemos encontrar en la página www.tedgurus.net/cursos. Ok, si no tienen una pregunta, iniciaremos lo que es el Guru Day. Iniciaremos con un poco de teoría. Los software que yo voy a utilizar en la continuación va a ser el servidor Apache, Visual Code para lo que es el editor de texto, PHP 8 y MySQL como mi base de datos. ¿Qué es lo que veremos en el temario? ¿Qué es PHP? Un poquito de qué es PHP, qué es Bootstrap, qué es un group, qué es el patrón de diseño MVC. Esto sería lo más de teoría, y en el quinto punto procederemos a generar lo que es nuestro pequeño group utilizando el patrón de diseño MVC.
¿Qué es PHP? PHP, con sus acrónimos, recursivo de hipertexto preprocesor, es un lenguaje de código abierto muy popular, especialmente adecuado para el desarrollo y que puede ser incrustado dentro del PHP, dentro del HTML, perdón. Recuerden que es uno de los lenguajes más populares porque en cuestiones de infraestructura es muy barato. Además de su curva de aprendizaje es muy pequeña. ¿Qué quiere decir? Que en menos de 40 horas una persona puede empezar a trabajar con PHP. ¿Qué es Bootstrap? Bootstrap es un framework de CSS desarrollado por Twitter en 2010 para estandarizar las herramientas de las compañías. El framework combina lo que es CSS y JavaScript para para estilizar los elementos de una página HTML, permitiendo mucho más que simplemente combinar colores de botones y enlaces. Además de que nos permite generar sitios web responsivos, que en la actualidad no solo estamos enfocados a computadoras en nuestro sitio web, sino también a diferentes dispositivos como son tablet, móvil, hasta refrigeradores inteligentes. Se oye medio gracioso, pero ya hay refrigeradores inteligentes que pueden soportar lo que es un navegador y podemos implementar un sitio web para ellos. ¿Qué es un GRUB? De sus acrónimos, Create, Read, Update y Delete. Es un acrónimo para manera en la que podemos operar la información almacenada. Recordemos que normalmente este GRUB es conocido aquí en México como creación, lectura, actualización y eliminación de de un elemento. ¿Dudas, preguntas? Ok. ¿Qué es el patrón de diseño en MVC? Un patrón de diseño en MVC es un patrón de arquitectura, un modelo o una guía que expresa cómo organizar y estructurar los componentes de un sistema, software, sus responsabilidades y sus relaciones existentes. Su nombre MVC parte de las iniciales modelo vista controlador, en inglés es Model View Controller, que son capos o grupos de componentes que lo organizaremos. Lo que nos permite MVC es separar tanto la lógica que va dentro del front como la lógica que va dentro del backend. Esto nos permite una mayor rapidez a la hora de construir nuestro sistema y tenerlo un poquito más estructurado, porque nos da ciertas reglas de cómo manejar nuestro árbol de carpeta. Recordemos que PHP, al ser un lenguaje muy simple de aprender y muy fácil de entender, cualquier programador puede manejar la arquitectura que él quiera, pero esto conlleva, y se ha dado muchos casos, en donde la arquitectura no es viable para la comunicación entre uno o más programadores, porque no se entiende el sentido de la arquitectura o no se entiende qué es lo que conlleva hacer. Entonces, pues ya hay arquitecturas preestablecidas que la mayor parte de los programadores conoce. En este caso, el MVC yo lo decidí por ser una arquitectura muy simple de aprender, muy fácil de estructurar y muy fácil de manejar dentro de lo que es el lenguaje de PHP. Recordemos que ya existen frameworks que ya tienen ciertas arquitecturas o diferentes arquitecturas. Si no hay duda, pues procedemos a lo que es el manejo del código dentro de nuestro sistema. Lo primero que voy a hacer es irme a la carpeta www, donde yo tengo mis proyectos, y voy a crear una nueva carpeta. Esta nueva carpeta va a contener mi proyecto actual. Voy a poner Gurus Day. Voy a abrir mi editor de texto Visual Code. En el cual voy a establecer primero mi árbol de carpetas que voy a utilizar dentro de mi sistema. Dentro de mi sistema, yo voy a traer una carpeta de configuración para hacer las configuraciones iniciales. ¿Cuáles son las configuraciones iniciales que voy a manejar? La configuración de conexión a la base de datos y el ruteo de la misma, del mismo sistema. Otra carpeta que voy a contener es la carpeta de controladores. La siguiente carpeta
mi carpeta de modelos, mi carpeta de entidades. Estas entidades van a ser la representación de la base de datos en una clase para establecer qué atributos tienen. Mi carpeta pública, en donde voy a contener todos los archivos JS, CSS que voy a manejar dentro de mi sistema. Y por último, pero no menos importante, mi carpeta de vistas. Todo esto va a arrancar sobre un archivo inicial que es index.php. Toda la lógica que va a traer index.php la voy a rutear a través de las configuraciones para manejar el sistema. Yo dentro de mi servidor, de mi computadora, perdón, ya tengo establecido los diferentes alias que voy a utilizar para manejar las diferentes versiones de PHP. Si ustedes ven el comando PHP 8 versión 8, PHP 8 versión, no estoy refiriéndome al comando PHP-version. Estoy creando un alias, el cual voy a ejecutar para manejar PHP. Este alias yo lo creé porque tengo diferentes versiones de PHP dentro de mi sistema. Y para poder manejarlas generé alias. ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí, una duda. No sé si se me escucha bien. Sí. La gestión de las versiones de PHP es necesario solamente si tenemos varias versiones de PHP. Si tenemos solamente la 8, no hay que hacer más nada. No, si tuvieras la 8, podrías hacer esto. Por default, yo tengo declarado que la 7.4 es mi versión estable, mi versión inicial, pero yo como trabajo con diferentes versiones en diferentes proyectos, uso la versión PHP 2, la versión PHP 7.4 o la versión PHP 8, según el caso que necesite. En este caso, si ustedes ven el comando PHP 8, esa hace referencia a un alias. ¿Sí? Para que no se confundan. ¿Alguna otra duda? Ok. ¿Qué es el objetivo del group que vamos a utilizar? Voy a utilizar el elemento persona para crear un group de ellos, en donde una persona va a contener los siguientes datos: nombre, apellido y fecha de cumpleaños. Algo muy simple, algo no tan complicado, pero que puede crecer según como ustedes lo utilicen. Una vez que ya creé mi árbol de carpeta, voy a empezar a configurar mi archivo. Primero que nada, le voy a decir a mi servidor local de PHP que voy a abrirlo a través del comando php-s localhost. Le voy a decir que voy a salir por el puerto 8080 y automáticamente él me va a indicar en el navegador, entonces lo voy a poner acá, que ya estoy ejecutando mi archivo desde mi proyecto desde el archivo index. Obviamente, como no tengo nada, no me va a mostrar nada en el sistema. Si yo pusiera aquí una etiqueta, voy a poner la etiqueta HTML. Y recargo mi navegador, aquí pues en el nombre ya me salía GuruDay. ¿Sí? Ahorita esto no me va a servir, pero ya tengo ejecutado mi servidor. Voy a bajar un poquito la consola y procederé a incluir mis archivos de configuración al sistema. Lo que voy a hacer es detectar que todo lo que venga como parámetro de la URL va a ser un accionar. Entonces, dentro de mi archivo de configuración, voy a crear un archivo nuevo. Este archivo de configuración le voy a llamar root. En donde root voy a establecer que es un archivo simple, no es una clase como tal, es un archivo simple que va a tener el siguiente parámetro.
Este parámetro por default, voy a definir un parámetro que va a ejecutar por default. Este parámetro todavía, este controlador, perdón, todavía no existe. Estoy creando solo la lógica inicial. Como voy a hablar de personas, es más fácil, según la lógica de programación, es más fácil seguir la lógica inglesa, en donde establece que las tablas dentro de la base de datos son en plural y los modelos son en singular, por si llegan a ver esto. Entonces, como voy a hablar de una persona, en inglés es person, y como voy a mandar a llamar su controlador, va a ser person controller. Por eso voy a implementarlo. Le voy a decir a este archivo simple que va a recibir el request del sistema y le voy a preguntar si existe, perdón, si existe un parámetro que se llama C. El parámetro que se llama C va a implementar la lógica de controlador. Él me va a decir a qué controlador voy a ir y si existe ese controlador, pues me lo va a incluir. Si no, me va a traer la información. Si no existe, va a marcar error. Si no existe, voy a ejecutar un controlador por default. Ok, le voy a decir que el controlador que traigo por default lo voy a sobreescribir y le voy a decir que voy a convertirlo a letra capital. Esto siguiendo las reglas de las clases, en donde la primera palabra de una clase es mayúscula. Entonces voy a hacer esta conversión de controller. Recuerde que el controller es este. Si es que no existe el archivo C, el parámetro C que hace referencia a controller. Aquí lo voy a poner C. Nombre del controlador. Y A va a hacer referencia a la acción del controlador. De igual forma, voy a verificar si existe una acción dentro del sistema. Voy a preguntarle por medio, acción, por medio de un if terciario, si dentro de los parámetros que se envían hay un parámetro que se llama A. Si existe, entonces me está mandando el método. No me está mandando el controlador, pero me está mandando el método. Caso contrario, lo voy a mandar directamente al método inicial que yo voy a declarar que es index. Okay. ¿Dudas, preguntas? Ok. Una vez implementado esto, le voy a decir que voy a incluir un archivo. Este archivo se encuentra dentro de la carpeta controller y este archivo voy a concatenarle el nombre del controlador
que previamente lo tenemos declarado, más la extensión, más la terminación, perdón, controller.php. Esto separando las clases de cada apartado. Yo las clases del controlador las voy a mandar a llamar con el nombre de la clase más la terminación controller. Una vez implementado eso, voy a hacer una instancia del nuevo controlador. Le voy a decir que la clase controlador va a ser igual al nombre de controller, que ya está en mayúscula, más el apartado controller. Una vez hecho eso, voy a crear una instancia del controlador. A través del siguiente método. Y utilizando la función cal, userfunds, voy a pasarle los parámetros. Que este recibe dos parámetros por default para mandar a llamar la función que queremos implementar, que es la función controller, perdón, class controller, la clase, perdón, y la acción. ¿Cuál es la acción? La acción que declaramos previamente en este apartado. Esto es en el caso de que no exista el parámetro controlador y el parámetro acción. En caso de que exista el parámetro controlador, voy a implementar la siguiente lógica. Al revés, lo estoy escribiendo al revés, perdón. Aquí tuve un error. Este es cuando no existe y este es cuando existe, perdón. Entonces le voy a decir que al igual que la vez anterior, voy a sobreescribir el controlador. Aquí voy a hacer una corrección porque me falta implementar algo. Voy a poner en letra capital el controlador, el nombre del controlador que declaré por default. Voy a incluirlo. Que existe dentro de la carpeta controller. Y existe con la extensión .php. Controller.php. Voy a crear una instancia de ese controlador. En donde el nombre de clase es igual al controller más el apartado controller. Voy a crear la instancia de la clase. Y voy a utilizar el método por default que voy a tener declarado, que es igual a index. Aquí voy a hacer la corrección porque aquí sí estoy recibiendo el parámetro. Entonces el parámetro que voy a corregir es este, donde estoy recibiendo el parámetro y lo voy a implementar con letra capital.
¿Dudas sobre la lógica que estoy implementando? ¿Puede volver a explicar esa última parte? No me quedó Ah, del todo claro. ok. El primer apartado, lo que estoy haciendo es verificar si no existe un parámetro, un controlador por default, en donde dijimos que todo lo que venga como parámetro, como C, lo vamos a hacer llamar el nombre del controlador. Y como la acción, como aquí no existe el controlador, voy a decir que por default voy a mandar a llamar el person controller y voy a mandar a llamar el método index, que ese método index debe de crearse dentro del controlador. En caso contrario de que sí exista el parámetro controller, que es C, voy a convertirlo a letra capital porque el parámetro me lo van a mandar en minúsculas, que es como se mandan directamente las URL. Voy a verificar si el parámetro action que hicimos referencia, que existe dentro de la acción del controlador, existe. Si no existe, voy a manejar el parámetro index. Una vez hecho eso, mando a llamar o incluyo ese archivo con ese controlador, digo cómo se va a llamar el nombre de la clase, hago una instancia de la clase y mando a llamar la función. No sé si quedó más claro. Ok. Una vez hecho esto, voy a implementar dentro del index que solo voy a requerir el archivo de configuración root PHP. Esto es para que me incluya el archivo de configuración. Voy a trabajar ahora con controladores, en donde voy a manejar dos archivos. El primero es el controller.php y el segundo archivo es person controller.php. Empezaré con el controlador maestro, el cual voy a crear la clase controller. Esta clase lo único que va a tener es un método que no quiero estar utilizando dentro de cada controlador que se cree, que es el método público view, que este recibe una vista por default y lo que hace es verificar si la vista existe dentro del árbol de carpeta de vistas con el nombre que nos ha dado. Vamos a hacer un pequeño if en donde vamos a decirle si puede ser leído este archivo. Si puede ser leído este archivo, lo vamos a incluir. Si no puede ser leído, vamos a marcar un error. Ahora sí, vamos a irnos a person controller, en donde person controller vamos a incluir un archivo inicial que vamos a utilizar. ¿Cuál es ese archivo inicial? Controller.php. Vamos a crear la clase person. Vamos a extenderla o vamos a usar la herencia del controlador. Esto es para tener disponible el método view. Una vez hecho esto, voy a implementar mi primer método. En donde index va a cargar los archivos iniciales del sistema.
voy a proceder a crear los archivos. Voy a dejar un momento lo que es el controlador y voy a crear los que son los archivos index. Dentro de views voy a manejar el siguiente árbol de carpetas. El primer árbol de carpetas es que voy a manejar un layout o un archivo maestro para trabajar sobre él. Segundo, por cada elemento que exista que voy a utilizar un group, voy a separarlo por carpeta. En este caso, como voy a implementar el group para la persona, voy a crear su carpeta person. Dentro del archivo layout voy a implementar dos archivos, lo que es el encabezado y lo que es el archivo pie de página. Voy a mover de los archivos, de una vez voy a mover los archivos que tengo descargados previamente de Bootstrap a mi carpeta pública. Pero dentro de mi carpeta pública voy a crear el siguiente árbol de carpetas para de una vez incluirlos dentro de los archivos. Yo esto lo hago para tener separados las librerías que utilizo dentro de un sistema. Creo una carpeta que se llama Assets y dentro de la carpeta Access meto todos los elementos que he descargado, todas las librerías de JS y CSS que he descargado para mi sistema. Caso contrario, si yo implementara un CSS, lo pondría en una carpeta separado, o si implementara un JS particular, lo pondría en su carpeta JS. Déjenme mover los archivos. Como pueden observar, dentro de Access, pues yo ya descargué mis archivos JS, jQuery y Popper que son utilizados para ejecutar el framework Bootstrap. Ahora sí, voy a hacer la modificación en mis archivos de vista. Como este va a ser un layout maestro, va a contener todo lo que se va a utilizar dentro del sistema y no repetirlo por cada archivo que cree. Voy a ejecutar HTML5 dentro de Visual Code para que me dé una estructura HTML. Y voy a copiar lo que es el archivo de contenido hasta body y HTML, que son las últimas etiquetas, y las voy a pegar dentro del footer. Dentro del header queda de esta parte. Yo sé que se ve medio raro, pero es para que pueda sacar un master layout y podamos utilizarlo dentro del sistema. ¿Dudas, preguntas? Ok. Dentro del sistema voy a declarar, como ya tengo yo tengo inicialmente mis archivos de Bootstrap, voy a incluirlos dentro de mi master layout. Dentro del header voy a declarar un link de tipo CSS en donde me voy a incluir el archivo que está dentro de public, access, Bootstrap, this, CSS,
el archivo minificado de Bootstrap. De una vez esto, voy a incluir una barra horizontal, nomás para darle un aspecto diferente a la página. Esta barra horizontal la voy a traer a través de la etiqueta nat con las siguientes clases. Estas clases están incluidas, faltarían 2 niveles. No, porque recuerden que todo el sistema se va a ejecutar sobre el archivo index. El archivo inicial index está fuera de la carpeta. Si se dan cuenta, este es el único archivo que se va a ejecutar. Entonces, dentro de él, pues puedes acceder directamente a public y después a access. Ok. Voy a incluir la clase de navegación que está implementada dentro de Bootstrap. Está dentro de los componentes, una clase que ya existe. Es un componente que ya existe. Simplemente lo voy a utilizar dentro del sistema. Ya lo tengo previamente declarado y lo voy a explicar. Yo aquí lo que creé es una navegación, una barra de navegación vertical que no contiene nada más que una estructura, un rectángulo, si lo quieren ver así, de color azul, con una etiqueta que es de gurús. Una vez hecho esto, voy a proceder a modificar el footer. Dentro del footer, obviamente tengo que declarar las 3 propiedades que son necesarias, los 3 archivos que son necesarios para trabajar con los componentes de Bootstrap. El primer archivo es jQuery, obligatorio. Sin jQuery no puede correr. Segundo archivo es el archivo de animaciones que es Popper. Y tercer archivo que es Bootstrap Min JS. Yo previamente los había declarado. Aquí están dentro del sistema. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Creo que esto no tengan problemas. Nomás mandé a llamar los archivos. Dentro del header también aquí están mandados a llamar nomás el archivo sin problemas. Ahora sí, voy a hacer la modificación del archivo Person Controller. Dentro del archivo Person Controller o modelo controlador, yo les dije que para que tuviera un aspecto más bonito y no estar declarando requiere el archivo que vayamos a utilizar, declaré una función. Esta función es extendida de la clase controller. Voy a mandarla a llamar. Le voy a decir que voy a implementar el header.php y dentro de él también voy a mandar el footer. Si todo el sistema está correcto a la hora de manejar un navegador, no debe de cargar el archivo maestro que hemos declarado. Como pueden ver, aquí está la barra horizontal, Gurus Day, Text Gurus, dudas. Sí, me refiero a footer, no a la etiqueta de HTML. Footer. No me refiero a esta etiqueta, me refiero a lo que va abajo del pie de página. Aquí pudiera haber puesto un pie de página y como sea, pero ahorita me estoy refiriendo a todos los archivos que voy a cargar. Yo sé que va una etiqueta que se llama footer. De hecho, hasta tienen varios footers, footer inicial y footer secundario. Pero en este caso voy a nomás declarar este apartado. Este apartado ya me va a permitir. Claro que sí. La lógica del controller es la siguiente. Lo único que manda a llamar es
posicionarse siempre sobre el archivo de carpetas view o el árbol de carpeta view, y de eso mandar a llamar la vista que están declarando. Luz, no sé si puedes responder de que si va a ser publicado en YouTube. Normalmente. Hola, sí, sí va a ser publicado en YouTube. Ok. Una vez implementado esta lógica, ya puedo empezar a mandar a llamar mis archivos. Obviamente, el archivo index normalmente muestra una tabla inicial con todos los registros dentro de una tabla. Lo primero que voy a hacer es proceder a crear una base de datos dentro del sistema. Esta base de datos la voy a crear a través del manejador Heidi SQL. Voy a crear mi nueva base de datos. Único de 6. Esta base de datos, como yo les dije, dentro de las tablas, establece que las tablas deben de ser singulares plurales, y el modelo debe de ser singular. Voy a crear mi tabla. Voy a crear mi llave primaria. Autoincremental para no estarla declarando yo. Y voy a declarar los siguientes campos, que son los campos sencillos que vamos a utilizar dentro del sistema. Primer campo, de tipo string o de tipo varchar, el nombre. Sin valor inicial. Segundo, last name. Y tercero, pero no menos importante, la fecha de nacimiento. Este es de tipo date. Y lo voy a guardar. Como ustedes ven, yo ya tengo declarado lo que es una base de datos que voy a utilizar dentro del sistema. De una vez voy a declarar lo que son dos registros para que puedan verse en el listado del sistema. Primer registro es Julio Villagómez. Y el segundo registro César Patiño. ¿Listo? Procederé a mover la estructura de mi modelo entidad, en donde mi modelo entidad va a contener los métodos set y get para los diferentes parámetros que son la representación abstracta de lo que contiene la base de datos. Por estructura, yo voy a declarar que el modelo, que la entidad va a ser de persona, y voy a terminarlo con la carpeta que lo contiene. Voy a crear mi clase. Person Entity.
Dentro de ella voy a contener los siguientes métodos privados, que si no son utilizados mediante los métodos get y set, el primer parámetro, perdón, es ID, name, last name, y birthday. Segundo, voy a declarar de una vez los métodos set y get. El método get hace referencia a qué parámetro quieres retornar o quieres mostrar. Este método get retorna el parámetro o el valor que está asignado en el valor que le defines. Segundo, caso, método set. Este método set recibe el parámetro que quieres implementar y el parámetro que va a recibir y el valor que va a recibir, perdón. ¿Dudas sobre esto? ¿Ok? Procederé a hacer una configuración de la base de datos. Como saben, nosotros siempre debemos de tener un archivo. Si es un doble guión bajo. ¿Por qué lo tengo que regresar? Porque voy a utilizar un modelo de entidad, el cual necesita saber qué parámetros tienen. Este modelo es para, a la hora de meterle los datos nuevos al modelo entidad, a la hora de pasarlo para ingresarlo a la base de datos, nos manden el valor que acabamos de ingresar. A lo mejor el método ahorita no se entiende. Una vez que llegamos la lógica del controlador, se va a entender mucho mejor, porque ahí utilizo los métodos set, hago una instancia del modelo entidad para saber qué parámetros va a meter. Y pues lo tiene que retornar para guardarlo dentro del modelo. Dentro de la asociación. Ok. No sé si queda resuelta tu duda, Víctor. Bueno. Una vez hecho eso, voy a empezar a modificar ahora de nuevo dentro de la carpeta de configuración el archivo de configuración para la conexión a la base de datos. Este archivo de conexión connection va a tener la siguiente lógica. Vamos a hacer la conexión mediante PDO, que es una de las librerías más utilizadas en la actualidad para la implementación de conexiones a la base de datos. No es la única, pero es con la que vamos a trabajar el día de hoy. Dentro de esta clase voy a declarar un constructor, que el constructor lo único que se va a encargar es de mostrar, de declarar la conexión a la base de datos y mandar una variable. Antiguamente, lo que es PHP de 7.4 hacia atrás, lo tendríamos que declarar esa variable inicial dentro de esta forma. PDO.
Con la implementación de PHP 8, podemos declarar dentro del constructor de la siguiente forma. Que esta propiedad se le llama propiedad... me fue el nombre. La propiedad de afuera es explícita. Explícita se me hace que sí. Bueno, podemos declararlo de esta forma. Esta forma es correcta solo en PHP 8. Si nosotros utilizamos esta forma en PHP 7.4 y hacia atrás, les va a marcar error para que tengan cuidado de la implementación de esta forma. Aquí mi IntelliJ del Visual Code, como no lo he actualizado a la versión 8, me marca errores de esta forma, pero no tiene un error. Dentro del constructor, yo ya declaré que esta variable, que es pública y que puede ser utilizada mediante cualquier método, ya fue declarada. La voy a utilizar dentro del constructor. Voy a crear un pequeño try catch. Y no voy a ingresar el siguiente código. La estructura para las conexiones de PDO son las siguientes. El primer valor que lleva es el DNS, segundo valor es el nombre del usuario y tercer valor la contraseña. Cuarto, quinto valor son conexiones a puertos y etcétera. El DNS está constituido de la siguiente forma. Voy a utilizar la propiedad pública PDO para hacer la conexión. Voy a hacer una instancia de PDO, que es la clase que vamos a utilizar para la conexión. Y voy a pasarle el DNS. Aquí por default, Visual Code me muestra los parámetros que lleva el DNS, usuario, contraseña y algunas opciones como el puerto con el que se va a conectar, si es a través de un puerto diferente o alguna configuración extra para la conexión. Yo voy a decirle que PDO va a utilizar el conector MySQL a través del host localhost. Voy a mandar a llamar la base de datos que acabo de crear, GuruDay. Y la forma de encriptación de la base de datos, la forma en cómo va a manejar los datos, va a hacerlo a través de la codificación UTF-8. Si no ponen qué tipo de codificación va a utilizar, puede ser que los caracteres especiales, que son la ñ o caracteres con acentos, vengan en símbolos raros, pero esto es porque no les he dado el tipo de encriptación que está, de codificación que tiene, perdón. Voy a declararle que por default mi usuario es root y mi contraseña para conectarse a la base de datos es vacío. Voy a decir que me mande las excepciones y los errores dentro del sistema. Si llegara a haber una excepción o alguna falta de conexión, le voy a decir que detenga la comunicación del sistema y me mande el mensaje de error. Ok. ¿Dudas, preguntas sobre la conexión a la base de datos? Ok. Si no hay dudas, voy a continuar. Una vez que implementé la conexión, voy a declarar mi modelo. Mi modelo se va a encargar de hacer el trabajo de comunicarse directamente con la base de datos. Él va a tener el método de listar, él va a tener el método de guardar, de actualizar y eliminar. Y de buscar un archivo en caso de ser necesario. Este modelo
Pues es el modelo de personas con la terminación model. Voy a requerir dos archivos necesarios dentro de este elemento. El archivo de configuración, conexión, y voy a requerir el archivo de entidad, person entity. La clase, obviamente, va a ser person, model, y voy a declarar mi constructor. Dentro de mi constructor voy a declarar que voy a tener una propiedad privada, que esta propiedad privada va a ser la conexión y por default pues va a ser nula. Voy a decirle que la conexión PDO va a ser una instancia de la nueva conexión. Y la conexión, que es mi método privado, va a asignarle el parámetro PDO que tengo declarado dentro de la conexión. Recordemos que nosotros declaramos un método público que puede ser accedido a través de la clase conexión. Y aquí la estoy asignando. Esto es para mandar a llamar nomás conexión y hacer las diferentes operaciones. Dentro del sistema voy a tener los siguientes métodos. El método list, el método save, update, find y delete. Estos métodos, pues cada uno va a tener una acción diferente que vamos a utilizar dentro del sistema. Obviamente, si hay forma de combinar el método save con el update, pero para tener un mejor orden, los voy a separar en estos 5 métodos dentro del sistema. Voy a implementar el primer método. El método list va a listar todos los datos dentro del sistema. Entonces le voy a decir que voy a tener un arreglo de información o un arreglo de personas dentro del sistema. Voy a decirle que el resultado que tenga de la consulta a través de la siguiente consulta, select asterisco from de la tabla person, la voy a meter dentro del sistema. Para cachar el error dentro del mismo, voy a utilizar un try catch por si llegara a tener un error. Voy a ejecutar la función, la consulta, y voy a traerme los datos por medio de un objeto. Obviamente todos estos los voy a recorrer a través de un for each. Le voy a decir que me traiga los resultados. Que están dentro del sistema, todos los resultados que tenga, y que lo haga a través de
un objeto. Este les voy a dar un alias para traérmelo uno por uno, que es el renglón. Dentro de este voy a crear lo que es el modelo en la entidad persona, que se existe dentro de la entidad person entity, de la clase entidad person entity. El primer parámetro que voy a traer por método set es el ID, que ese viene registrado por el ID. El nombre, el apellido, y el cumpleaños. Todo esto lo voy a meter dentro del arreglo data para que obtener un arreglo de persona o de modelo persona entity. Una vez terminado el proceso, voy a retornar el valor de data. En caso de que existiera un error, voy a detener la ejecución del sistema y voy a retornar el error. ¿Dudas, preguntas sobre el primer método? ¿Ok? Una vez que ya tengo el primer listado de conexión, la primer método de conexión, ya puedo mandar a llamar el listado de personas. Entonces, voy a crear su vista, que yo la voy a mandar index, pero ustedes la pueden mandar a llamar lista o como sea. No tiene problema, pero en este caso, para llevar un control, le voy a decir que index PHP se llama, que este va a tener una estructura de HTML para poder implementar el método. Le voy a decir que el método index.php va a tener la siguiente estructura. Va a tener un div con un contenedor con un margen superior de 4, que si no me equivoco es 1.5 ren. Un renglón donde va a decir el encabezado. Ay, perdí las. Y el chat. Doce columnas. Listado de personas. Otro renglón. Uno que va a contener un botón. Que ahorita no va a implementar nada. Más un botón 3. Y una tabla. Esta tabla pues va a contener todos los elementos dentro del sistema. Y todos los registros dentro del sistema. Esta tabla, por default, va a mandar a llamar un modelo lista
que no existe todavía dentro del controlador y va a ejecutar dentro de él para hacer el recorrido de personas que tiene. ¿Ok? Voy a hacer la modificación ahora dentro del controlador. Dentro del controlador voy a establecer que voy a tener dos parámetros públicos. El primer parámetro público es el modelo, que es igual a null. Y el segundo parámetro público es la persona. Le voy a decir que al modelo va a generar una instancia de person modelo y que va a ser implementada dentro del sistema. Igual. Obviamente, debo incluir el archivo. Person model, y de una vez voy a incluir el archivo que voy a utilizar más adelante. Una vez que asigné este valor, voy a implementar que dentro del sistema voy a irme a la carpeta de person y voy a mandar a llamar el archivo index. Si no tenemos un error dentro de la lógica, a la hora de recargar nuestro sistema, debe mostrarnos un listado de datos, como se muestra a continuación, en donde ya cargué a través de la base de datos dos usuarios que creé previamente, Julio Villagómez y César Patiño. Obviamente, esta fecha nunca la utilizamos dentro de la vida real en este formato. Entonces, vamos a hacer una modificación al modelo para que la fecha nos muestre el día, el mes y el año. ¿Cómo la vamos a implementar? Vamos a ir a través al modelo de persona en el método listar. Le voy a decir que voy a utilizar la clase, la función date, en donde voy a establecer el formato de fecha que voy a utilizar. Día, mes y año. Al formato que voy a recibir, lo voy a convertir en time para que pueda hacer el cambio de fecha. Guardo, recargo la página y automáticamente pues ya nos cambió el formato de fecha dentro del sistema. Una vez implementado el método de listar, voy a de una vez a declarar los métodos en cómo voy a manejar el controlador. El controlador voy a manejarlo de la siguiente forma. Voy a declarar un método para el formulario de creación, un método para el guardado del formulario de creación, un método para el formulario de edición, un método para actualizar un dato y por último el método de delete. Si se preguntarán por qué esta forma, es una forma que implementa lo que es el framework Laravel, el cual nos dice que para tener un mejor control y una mejor calidad de código es más factible separar todos los métodos de esta forma. Él te da la estructura en donde dice que cada uno de los métodos va a ser una acción única. El método de creación, por lo único que va a traer, va a ser el formulario de creación, y el de edición, el formulario de edición. De eso se va a encargar nada más.
¿Ok? ¿Dudas, preguntas de cómo voy a manejar la lógica del sistema? Ok. Si no hay dudas, dentro del método de creación, voy a implementar que voy a mandar a llamar estos tres métodos que previamente declaré en index, exceptuando que voy a mandar a llamar una vista diferente, la vista de creación. Voy a irme a mi árbol de carpetas. Dentro de mi árbol de carpetas voy a crear la vista de creación. La vista de creación va a implementar lo que es un formulario sencillo, como se muestra a continuación. Este formulario sencillo va a implementar lo siguiente. Va a tener un encabezado de nuevo, va a mandar a llamar un input con el nombre, apellido y fecha de nacimiento. Va a tener el botón de regresar al inicio o guardar lo que hay dentro del formulario. ¿Ok? Dejen cierro lo que no ocupo. Dentro de index declaré hace poco un href. Ese href contiene la información para utilizar dentro del sistema. Yo le voy a decir a ese href que voy a pasarle un parámetro, el parámetro C. Le voy a decir que el parámetro C va a ser el controlador person y voy a mandarle el segundo parámetro que tiene que ir al método create. Voy a recargar mi página y voy a presionar el botón. Una vez hecho esto, este automáticamente me va a mandar al formulario de creación. ¿Dudas, preguntas? Ok. En el archivo de creación voy a implementar lo siguiente. Voy a decirle que el accionar del formulario va a ir de nuevo al controlador person y al método guardado. Una vez hecho esto, voy a volver al controlador, en donde dentro del controlador voy a aplicar toda la lógica para crear o para almacenar el elemento. Le voy a decir primero que voy a crear una instancia local en esta función de persona. Esta instancia me va a obligar a solo implementar o admitir los parámetros que recibe. ¿Cuáles son los parámetros que tiene por default? El nombre. Y esto recibe a través de un parámetro que manda el front, que se llama name. También recibo el parámetro last name. Y el parámetro fecha de nacimiento, birthday. Esto va a mandar a llamar un método que todavía no ha sido utilizado dentro del modelo. Es el método save. Y a ese método save le vamos a pasar lo que es la instancia de persona.
Obviamente este método 6 todavía no existe dentro del modelo. No está, bueno, está declarado, pero no está implementado como tal. Una vez que guarde el elemento, vamos a decirle que nos mande de nuevo al archivo index.php o al listado. Voy a irme al modelo person y voy a implementar que dentro del método 6 a fuerzas debo recibir un parámetro de tipo person entity y le vamos a asignar una variable. En este caso, pues vamos a crear una persona, la variable se va a llamar person. Voy a crear el SQL para esta consulta junto con try catch por si llegara a tener un error. El SQL que voy a implementar o la consulta es un simple insert into a la tabla que voy a mandar a llamar. Le voy a decir que voy a pasar los parámetros name, last name, birthday y que sus valores o sus valores van a ser parámetros posicionales. Una vez hecho esto, voy a ejecutar la preparación de la consulta. Recuerden que en PDOE, al mandar a llamar el método prepare, nos permite meter una capa de seguridad a nuestras consultas y evitar una inyección de SQL. Le voy a decir que voy a implementar el método de conexión. Voy a preparar la consulta y le voy a implementar los elementos que va a utilizar o que va a sustituir que vienen con signo de interrogación. Estos parámetros pues vienen dentro de la clase person y los voy a incluir. Le voy a decir que por método get voy a traerme el parámetro name que está declarado previamente y que fue guardado dentro del mismo. Last name y birthday. Obviamente, en el mismo modo que los declaré, dentro del values los tengo que declarar en este apartado, name, last name, birthday. Una vez hecho esto, voy a decirle al sistema que en el método catch que si hay un error, obviamente me mande un mensaje de error, que aquí previamente lo tengo. Si no, no voy a retornar nada. Vamos a implementar ahora el método de guardado. Dentro del front, voy a descargar mi página. Voy a decirle que se llama Francisco. Francisco Villagómez. Su fecha de nacimiento es en el 2008, en junio 10. Si todo está correcto, nos tendría que mandar de nuevo al listado
donde tenemos implementado el listado de personas. Voy a guardar y efectivamente ya nos manda el listado de guardar. Obviamente, si yo voy de nuevo y le doy al botón regresar, este me va a regresar al listado de guardar. Dentro de las acciones que tiene el listado de guardar, tenemos dos acciones importantes, la acción de edición y la acción de eliminación. Vamos a implementar la acción más fácil en este momento, que es la acción de eliminación. Esta acción de eliminación le vamos a decir que vamos a tener un link que va a contener el parámetro del controller person y el método de acción que es delete. Este parámetro, como tercer parámetro, tenemos que a fuerza mandarle pues, qué registro vamos a eliminar. Entonces le voy a decir que el ID que voy a eliminar es igual a, voy a incrustar código PHP dentro del HTML y le voy a decir que voy a implementar o que voy a mandar a llamar el ID persona. Y ese es el que voy a utilizar para mandar como parámetro ID. La clase que va a tener este botón o este link va a ser btn danger. Y le voy a poner el nombre de eliminar. Guardo, recargo mi página y automáticamente me debe salir el método eliminar. Por cada registro dentro de la tabla me va a mandar un ID diferente. Aquí como podemos ver, me manda el ID 1, que aquí tenemos un pequeño error. Aquí no le puse igual. Voy a recargar. ID 1, ID 2 y ID 3. Me voy a ir ahora a modificar el controlador dentro de nuestro sistema. Voy a modificar el método delete, en donde el método delete le voy a decir que voy a implementar o voy a utilizar el modelo y voy a mandar a llamar la función de eliminación. ¿Qué voy a eliminar? El parámetro que acabo de recibir por el ID, vaya la redundancia. Una vez hecho esto, voy a implementar que una vez terminado el proceso me mande a index para que me muestre la tabla otra vez. Me voy a ir al modelo de personas. En el método delete voy a implementar la lógica de eliminación de registros, en donde le voy a decir, primero que nada, voy a decirle que este parámetro, que este método, perdón, recibe un registro, que es un ID. Voy a crear mi lógica de try catch para cachar los errores. Y voy a decirle que voy a implementar la siguiente función o el siguiente SQL. Le voy a decir que el resultado va a ser igual a la siguiente consulta. La consulta es delete from person, donde ID es igual a un parámetro que va a recibir.
A la hora de ejecutar el resultado, le voy a decir que voy a pasar mediante un arreglo el ID. En caso de que existiera un error, pues voy a manejar el error. Voy a recargar mi sitio web en el cual voy a eliminar el usuario que acabo de crear. Como pueden observar, se eliminó ya del listado y efectivamente también se eliminó de la base de datos. Ok. Ahora sí, el último método es un método más laborioso porque es el método de edición en el cual debemos de implementar, pues, traernos el registro y actualizar ese mismo registro. Le voy a decir, entonces, al index, que voy a crear una siguiente estructura, voy a copiar lo que tenía anteriormente y voy a cambiar los datos. En vez de ir a la acción delete, va a ir a la acción del formulario de edición, se va a llamar editar. Y la edición va a tener el botón de color amarillo, que es como se implementa dentro de Bootstrap con el método, con la función warning. Esto nos va a mostrar el siguiente botón. Una vez hecho esto, en la lógica que voy a implementar dentro del controlador va a ser la siguiente. Le voy a decir que a la variable que declaré pública dentro del controlador person, le voy a pasar lo que contiene el método find, que el método find es el método para buscar un solo registro dentro del modelo. Le voy a decir entonces que la persona va a mandar a llamar el modelo con el método find. Que el método find va a recibir un ID. Voy a irme a declarar la función de find, en donde la función de find o de buscar va a implementar la siguiente lógica. Va a recibir un ID. Ese ID va a contener un try catch, como lo hemos hecho en todos los métodos, por si llegáramos a ocurrir un error. Y luego una vez voy a declarar que, pues, si hay un error, que mande a llamar la función, que tenga la ejecución del sistema y que muestre el mensaje de error. Le voy a decir que el resultado que voy a manejar viene de la conexión de preparar la consulta, select asterisco from de la tabla person, donde ID sea el ID de un parámetro que vamos a recibir. Al prepararla y ejecutar la consulta, le vamos a decir que va a recibir un parámetro que se llama ID. Como dentro del sistema estamos 100% seguros que solo vamos a recibir un registro, entonces le voy a decir que voy a retornar un renglón del resultado
del elemento que voy a recibir por medio de un objeto. Ese resultado lo voy a instanciar. Voy a crear una instancia de personas del modelo entidad. Y voy a pasar los parámetros que va a recibir. Voy a decir que en el método set con el parámetro ID voy a recibir un renglón. Voy a de una vez incrustar el nombre. El apellido. Y por último, pero no menos importante, la fecha de nacimiento. Si ven, observan aquí no le estoy dando un formato a la fecha de nacimiento. ¿Por qué? Porque dentro de la etiqueta HTML Date que implementamos dentro del sistema, recibe el formato año, mes y día. Por eso no le estoy formateando en este listado. Si todo está correcto, voy a retornar el objeto persona. Y este objeto pues, va a existir dentro del elemento thisPerson. Una vez implementado eso, le voy a decir que me va a cargar las siguientes vistas. El encabezado del master layout, la vista de editar y la vista, el footer del encabezado, el pie de página del encabezado. Voy a ir a crear la vista edit. Si yo no tengo la vista edit y trato de ingresar a ese elemento, me va a marcar error. Este error, recuerden que existe dentro del controlador y lo declaramos aquí. Le voy a poner un error más descriptivo. Error, no se pudo cargar la vista. Voy a crear mi vista edit.php. Automáticamente, en cuanto yo la creo y recargo la página, esta ya no me va a marcar error, porque si existe la vista, aunque no tenga contenido, existe nuestra vista y puede cargar el archivo de la vista. Voy a copiar el formulario de creación y voy a modificarlo, edición. Le voy a, en vez de poner el nuevo, este va a ser el método de editar y en vez de guardar, va a ser actualizar. Obviamente, debe de traer los parámetros por default. Voy a modificar el accionar del formulario. En vez de mandarlo al método storage, va a mandarlo al método update. Y va a implementar dentro del valor que va a tener que mostrar los registros que estaban guardados previamente. Le voy a decir que el valor que va a tener el sistema lo va a traer a través del modelo que declaramos de person, a través del nombre o del parámetro name. Igual en los diferentes métodos, aquí voy a poner que es last name. Y birthday. Como voy a recibir de una vez el ID, voy a meterlo dentro de un input hidden
en donde el nombre que va a contener es el ID y el valor que va a recibir por default es el ID del sistema. El ID del elemento que queremos editar. Voy a recargar el sistema y efectivamente, como pueden observar, nos carga automáticamente la información de ese usuario. Voy a hacer las modificaciones en el modelo de persona para hacer de una vez el método update. El método de update va a contener o a fuerzas va a recibir un objeto de tipo persona, así como lo tenemos declarado en el método set, para validar que esta información siempre exista dentro del mismo. Voy a declarar un pequeño try catch. Y voy a implementar toda la lógica de actualización. Voy a declarar la consulta que va a mandar a llamar. Le voy a decir que la consulta va a ser dada por la siguiente sintaxis, o que es update. Voy a actualizar la tabla persons, donde el nombre es igual a un parámetro que va a recibir. El last name es igual a un parámetro que va a recibir. El apellido es igual a otro parámetro que va a recibir, donde el ID es el que va a implementar. Una vez hecho esto, vamos a hacer la conexión y vamos a preparar la consulta. Que vamos a implementar. Le voy a decir que una vez que ejecute, voy a pasarle los parámetros que previamente ya estamos recibiendo sobre el modelo de persona. Estos existen a través de un arreglo con el método getPersona en el orden que fueron declarados. Voy a acomodarlos un poquito para que queden bien implementados. Primero voy a pasar el parámetro del nombre, después le voy a pasar el parámetro de apellido, después el parámetro de fecha de nacimiento y por último, pero no menos importante, el ID que queremos modificar. ¿Ok? Si no hay problema, me voy a ir al controlador, en donde dentro del controlador voy a hacer las modificaciones necesarias para recibir los parámetros de actualización. Para eso voy a declarar una instancia de la entidad persona. Voy a mandar a llamar el método set, donde le voy a decir que el ID lo voy a recibir a través de los parámetros ID. El nombre a través del parámetro name
el apellido a través del parámetro last name y la fecha de nacimiento. Una vez que tenemos la instancia con los parámetros que recibimos del modelo persona, voy a mandar a llamar al modelo con el método de actualización y le voy a pasar lo que voy a actualizar. Una vez que terminó la ejecución, le voy a decir que lo mande directamente a Index. Voy a recargar mi página por si existiera algún cambio. Voy a cambiar la fecha de nacimiento. Le voy a decir que es julio 2. César Patiño. Actualizar. Como ustedes se pueden observar, ya actualizó lo que es la información del registro 1. ¿Dudas, preguntas sobre el GRUT que acabamos de implementar? A ver. No. Ok. De igual forma, este método pues le sirve para cualquier cosa. Si ustedes tuvieran otra clase o otro modelo, podrían implementarlo de forma fácil. Por ejemplo, voy a crear unos pequeños links dentro del navegador para que vean la implementación de una navegación real, en donde voy a mandar a llamar otro controlador, pero no voy a crear un GRUT, solo simplemente para que vean que este sistema pues ya está implementado para hacer una navegación real. A ver, voy a decir que dentro de header voy a crear mi navegación. Obviamente esta la estoy copiando de Bootstrap, no es que la estoy creando en este momento, la estoy creando dentro de Bootstrap. Voy a darle formato. Vamos a eliminar lo que no nos sirve. Voy a dejar dos links, en donde el primer link voy a decirle que me va a direccionar directamente a personas. Y el segundo link a otros. En donde otros me va a mandar a llamar a un controlador que no he creado, que se llama otros. Y sin método. Para que me mande directamente a Index. Dentro de mi controlador, voy a crear un nuevo controlador. .php. Donde voy a decir que voy a incluir primero el controlador. Y la clase. Y lo único que voy a hacer es copiar el método index que tengo aquí. Y voy a quitar la vista de index. Voy a recargar mi página.
Aquí va a estar persona y otros. Sí, cierto, no lo extendí de controller. Por eso me marcó error. Aquí está automáticamente, como el segundo controlador no tiene nada, aquí está cómo podemos implementarlo. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Deja tu like y sé parte de la comunidad de Tech Gurus.